Este día un grupo de diputados del Congreso de la República presentó una iniciativa de ley que prohíbe criticar a los candidatos y diputados. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Mordaza, pero antes los dejo con la nota del día. Diputados de FCN Nación, Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador presentaron una iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal. La propuesta es crear 2 nuevos delitos, uno de ellos de acoso político, y que enviaría a prisión hasta 3 años a las personas que persigan, presionen y hostiguen a políticos, candidatos y funcionarios. Este es quien o quienes realicen actos de depresión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de función política durante o después de un proceso electoral, por cualquier medio de difusión y o plataformas digitales, con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo, en contra de su voluntad, sus principios y de ley. Esta, más que todo, es también para evitar las campañas negras, porque como sabemos es un término, pero no está dentro del Código Penal en sí como un delito. Las personas y los medios de comunicación no podrían opinar ni hacer críticas sobre los candidatos o funcionarios, porque estarían cometiendo un delito. Diputados ponentes aseguran que no se viola la libertad de expresión, porque los políticos tienen derecho a defenderse. No cuando violentan mi derecho a expresarme y a participar también, coaccionándome de una forma que no han probado absolutamente nada. Por ejemplo, a mí me pueden tachar de corrupta, pero ¿dónde está la denuncia? ¿Dónde está la prueba? Entonces yo sí necesito mi derecho de defensa, que regularmente a los políticos no se la dan. Entonces cualquier candidato, porque no estoy hablando por los que estamos actualmente, estoy hablando por los que están por venir también, tienen el derecho de su respuesta y el derecho a defenderse, pero el simple hecho que sean políticos no quiere decir que no tengan el derecho. El otro artículo, llamado de violencia política, sanciona hasta 5 años a quien agreda física o psicológicamente a un candidato, funcionario o político. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Mordaza. Estamos hablando de esta iniciativa de ley presentada por un grupo de diputados del Congreso de la República, en donde se busca prohibir la crítica y el acoso, y le llaman ellos, a los políticos y candidatos. De eso hablaremos y qué implicaciones puede tener para la campaña electoral y para la libertad de emisión de pensamiento. Para profundizar en estos temas, tenemos en el estudio a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Filip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con las primeras impresiones de esta iniciativa de ley. Algunos incluso calificaron esto como una iniciativa que no puede tener mayor eco, no puede prosperar porque sería inconstitucional, pero allí está, esta es la propuesta, no de solo un diputado, sino un grupo de partidos políticos, ya lo mencionábamos, FCN Nación, Alianza Ciudadana y MR. Estuardo. Bueno, la inconstitucionalidad es lo primero que yo vería ahí. De hecho, ya hay precedentes en Corte de Constitucionalidad de este caso. Los casos han sido presentados y recuerdo por el licenciado Mario Fuentes de Starac, y ha sido precisamente por qué se puede decir y qué no se puede decir. Además, sin previa, sin censura y sin permiso, un funcionario público, un diputado y todo puede ser criticado en el ejercicio de sus funciones. Entonces yo no vería por qué están haciendo esto. Ha salido desde que esto se conoció una idea que me parece muy interesante, y es que realmente este es un globo. Ajá. O sea, que no es que ese no es el objetivo, porque saben que ahí perdería, y que hay algo más que quieren pasar, ocultar, pero que entretener a la gente y a todos en que si se quita o no el derecho de poder criticar a los políticos, a los diputados y a los funcionarios, y entonces estar atrás con otro gran tema. No sé cuál podría ser ese gran tema. A mí se me antoja, y aquí no digo se me ocurre, sino se me antoja, por ejemplo, transfugismo. Se me antoja el presupuesto, se me antoja, porque ahorita sí entramos, de postulación de la Contraloría comisión de postulación, general, se me antoja nueva junta directiva del Congreso, aquí varios de estos temas. Pero aunque así fuese, que fuese un globo para pasar entonces, una cortina de humo para pasar atrás, entonces un tema que nos afecte a todos de alguna manera, para mí el tema sí es fundamental y es importante. Es una ley mordaza, y contra leyes mordazas no van a creer que
es nuevo lo que estamos luchando. Hemos luchado tantas veces contra leyes mordazas que es una tentación de todo político o sujeto que se encuentra en el poder. Controlar y quiere opinión a su favor y quiere alabanzas, quiere lisonjas, quiere que se le alabe y se le aplauda por lo que hace, no quiere recibir críticas. Y yo creo que estos cayeron en lo mismo, pero posiblemente si haya más que eso atrás, y lo bueno sería identificar qué puede ser. A mí transfugismo es lo primero, que se te ocurre. A ver, ellos dicen, este grupo de diputados que presenta la iniciativa de ley, que no tienen derecho de defensa, que los diputados al momento de ser señalados por varias personas en la opinión pública o en redes sociales no tienen elementos ni herramientas para defenderse. ¿En qué situación se encuentran entonces los políticos, Filipe? Es que vean, de verdad a mí sí me parece que esta es de las grandes idioteces, es que no hay otra forma de calificarlo. ¿Estás de preso? Ya tenemos el primer preso. Ahora todavía puedes decir eso, después no sabemos. Esta es de las mayores idioteces que yo he visto que un Congreso o que un grupo de diputados cometa. Y eso que, digamos, aquí los muchachos en los últimos 8 o 10 años han hecho esfuerzo. ¿Por qué? Primero, es que de veras valdría la pena, vamos a compartir la iniciativa de ley, porque es que hasta para redactar, hasta redactar metieron la pata, porque dijeron que básicamente lo vamos a compartir, pero básicamente dice que constituye delito de violencia pública los actos de presión. Depresión, como la depresión de ay, me siento triste, la depresión psicológica. O sea, para empezar está redactada, perdón por lo que voy a decir, con las patas. Primer problema. Segunda causa de problema de redacción tiene la iniciativa. Pero es que miren, segundo problema, ni siquiera un examen de redacción de tercero primaria pasaría, digamos, esta iniciativa de ley. Pero bueno, esta iniciativa. No pidámosle peras al olmo. Segundo, el artículo 35 constitucional es bastante específico en decir que no se puede perseguir o no se puede señalar como delitos de calumnia, injuria o difamación aquellas críticas que se profesen en contra de los funcionarios públicos por actos cometidos en el ejercicio de su cargo. Dicho de una forma muy sencilla, si yo critico al funcionario, yo no puedo ser sujeto de persecución penal. Eso es parte de las garantías del derecho a la libre emisión de pensamiento consagrado en el artículo 35 constitucional y a la ley de libre emisión del pensamiento. Ojo, aplica no solo a periodistas, sino que cualquier... Para el 35 es para cada ciudadano. Porque a veces se piensa que se limita a eso, pero no. Ahora, ojo. El 35, a ver, quiera que no está, tiene una limitante y es que la crítica se puede hacer a los actos de los funcionarios en el ejercicio del cargo. Entonces, si yo le digo, ese diputado es un corrupto por A, B, C y D, no se me puede perseguir. Ese diputado es un inepto porque presenta una iniciativa de ley que no saca ni siquiera el mínimo de redacción, no se me puede perseguir. Ahora, si digo, ese diputado es un asesino, ahí yo estoy profesando una denuncia, o mejor dicho, una posible injuria, una posible difamación por algo que no es sujeto de su función pública. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí sí puede el diputado, el funcionario, hacer uso de los mecanismos que la misma ley de libre emisión de pensamiento establece para atender casos de esta naturaleza. Que ojo, la ley de libre emisión de pensamiento establece que para todos estos casos en donde hay una posible difamación, injuria o calumnia, hay un procedimiento especial. Que es el famoso juicio de imprenta. Juicio de imprenta. Antes de proceder por la vía penal, se establece un procedimiento propio de la ley de emisión de pensamiento para atender este tipo de casos. Entonces, sí hay formas en que un funcionario se pueda defender por cualquier acusación o señalamiento injurioso, calumnioso que sea fuera de su función pública. Si es por un señalamiento a su función oficial de la función pública, lo siento, ese es parte de los gajes del oficio. Ahora, y el no tener ni siquiera esa concepción mínima
el límite, la diferenciación. La diferenciación de verdad. Por eso le digo, me dice que el problema de redacción y ortografía es el menos significativo de los problemas. Por eso algunos pensamos que puede ser esto algo intencional, muchas veces, ¿no? Como mencionaba Estuardo, este tipo de globos que nos quieren distraer de otros temas que tal vez están resolviendo en las sombras. Los intentos también han sido, han sido fallidos. Lo que tenemos que reconocer es que todas las personas que se encuentran en el poder tienen la tentación de buscar algún mecanismo que les permita eliminar o reducir las críticas, y ya lo hemos visto con otros cuerpos legales, por ejemplo, la ley contra el femicidio, que ha sido utilizada también para, en otros momentos, callar críticas y denuncias. A ver, vamos a la pausa, regresamos en la etiqueta SF Mordaza. Al regresar analizamos más de lo que propone esta iniciativa de ley presentada por un grupo de diputados. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Mordaza. Estamos hablando de esta iniciativa de ley presentada por un grupo de diputados que dicen, momento, ustedes ya no nos pueden criticar ni acosar durante campaña. ¿Qué está pasando? Estuardo tenía la palabra. Mira, lo que quería era recordar que tal vez hiciste alusión a la redacción, pero el argumento de la DEPRE ya ha sido utilizado, Felipe. Y del daño psicológico. Y del daño psicológico. De hecho, quien lo hace popular es precisamente Roxana Valdetti. Una de las primeras. Una de las primeras. El argumento es, soy víctima de acoso psicológico. Pero ella no se fue por la ley de emisión del pensamiento, ella se fue por la ley de femicidio. No, pero es que el acto de la DEPRE, mira, la redacción dice, artículo 4, quienes realicen actos de presión. Actos de presión. Actos de... Sí, sí. Pero sentirse presionado, esa redacción ya fue, esa ya se intentó y creo que fue contra José Rubén Zamora. También hay otros casos ahí de esto, del daño psicológico y todo esto. Pero lo principal es que entendamos que la gente con poder va a querer callarlo a usted y va a querer callarme a mí. Y muchos, y yo creo que tenemos que hacer énfasis en lo que estabas diciendo, Ben, que muchos creen que el 35 es el artículo de periodistas, y no. El artículo 35 garantiza la libertad de expresión de cada guatemalteco, de cada ciudadano, de cada ciudadana. Y entonces no lo miremos solamente como es la cuestión de los periodistas. Y es como uno de los medios tituló hoy, que es meterán preso a todos los ciudadanos que critiquen a los funcionarios públicos y a los diputados principalmente. Creo que ahí se están quejando más por lo que ya conocimos como el pacto de corruptos, se están quejando más y esas críticas no las quieren en el 2019 si es que van a entrar a reelección. Creo que ellos están pensando en ese escenario de redes sociales muchas veces, ¿no? Ese era mi tercer punto, que incluyeron redes sociales. Mire, yo pregunto, y me gustaría que, no sé si Galdames o la diputada Delia o la hija, ¿cómo se llama? La diputada Eva Montes, me explicaran cómo jodidos van a poder controlar los medios de comunicación. O sea, Galdames, que por cierto es todo un angelito en su cuenta en Twitter. Comencemos por ahí, que se vea a él en el espejo de su usuario de Twitter, que no sabemos si realmente es él o no. Controlar eso. Con la ortografía pareciera que sí. Pareciera que sí, según nos cuentan es como similar. Pero caen en el mismo problema que cayó el Tribunal Supremo Electoral, es la pregunta que he tenido. El Tribunal Supremo Electoral salió con una solución un tanto salomónica. Dice, vamos a contratar una empresa que se dedique solo al control de las redes sociales. Que más parece monitoreo de redes sociales y no tanto control. Pero digamos ahí, ¿y qué pasa si las redes sociales y los mensajes te llegan de Finlandia o te llegan de El Salvador o te llegan de Japón? Aquí hay un tema que puede ser, digamos, fuera de esta iniciativa, pero que tiene que ver con los mensajes en redes sociales. Ellos dicen controlar campañas negras.
controlar campañas de difamación y están centrando las miradas en redes sociales, en redes sociales como Twitter, como Facebook. ¿Se pueden controlar estas campañas, estas fake news? Ya lo hemos visto ahora, hace poco en Brasil, en las elecciones presidenciales, en su momento en Estados Unidos. ¿Estamos en la capacidad de poder regular o evitar la influencia de este tipo de publicaciones en espacios como redes sociales? No se puede. No se puede. Seamos realistas, ahí el filtro creo que tiene que ser uno. Es que realmente, miren, a ver, lo que pasa es que al final Twitter, Facebook y las redes sociales operan en marcos territoriales multijurisdiccionales. Porque entonces, ¿qué puede ocurrir? Lo que decía Estuardo, está el mensaje, el origen en otro país. Exacto. Por ejemplo, se puede sacar una ley de jurisdicción guatemalteca que prohíba entonces criticar a los funcionarios guatemaltecos. Okay. Pero si quien está emitiendo el mensaje está en jurisdicción mexicana, entonces es prácticamente imposible hacer efectivo la ley. Digamos que ese es uno de los grandes problemas con, en general, la discusión de la regulación de las redes sociales. Segundo, aquí básicamente la forma como las redes sociales, Facebook, Twitter como empresas, porque esos son, han ido encontrando, digamos, un mecanismo para ir reduciendo este tipo de actividades, es ir justamente estableciendo sus propias políticas de anti-bullying, anti-phishing, políticas para perseguir, digamos, net centers, bots, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Después resulta que se andan quejando, es que me suspendieron mi cuenta porque fíjense que yo no hice nada, digamos, la regulación viene, eso es una autorregulación. Ajá, de las mismas empresas. La misma empresa, como sabe que esto es un problema que se da en el seno de su red social, de su plataforma, sabe que tiene que ir desarrollando controles. Y entonces ahí es donde viene Twitter, por ejemplo, y empieza a perseguir el uso de net centers, el uso de bots. Porque sus mismos usuarios se quejan de la virulencia de la misma red. Correcto. Entonces, por ejemplo, si al funcionario lo que le preocupa son campañas negras, el funcionario, como cualquier usuario de la red social, está en todísimo su derecho de venir y poner el botón denunciar de Facebook y de Twitter. Y se activan entonces los procedimientos de estas redes sociales, que es un mecanismo de autorregulación. Que ojo, aquí en Guatemala esta discusión pareciera que está enfocada en pobrecitos los funcionarios que les hacen campañas negras en redes sociales. En las latitudes más avanzadas, la discusión es mucho más profunda. La discusión es, por ejemplo, ¿qué ocurre si se utiliza una red social para cometer actos delictivos? Terrorismo. El terrorismo. Que es uno de los grandes temas que se por ejemplo, persiguen en las redes. Que eso es una... O el abuso deshonesto a menores de edad, que Así es una es. del... O espionaje industrial. Correcto. ¿Verdad? O robo de identidad. Entonces, Así digamos es. que la discusión de la regulación de redes sociales en el mundo no es, ay, pobrecito, el funcionario lo afecta. No. O sea, de verdad están en una discusión de decir cómo se evita que la plataforma se utilice para fines abiertamente criminales. No que los nenes aquí están más preocupados porque, ay, es que no quiero que me digan corrupto en Twitter. Ahí es donde ustedes se dan cuenta que los años luz que hay entre Guatemala y las latitudes más desarrolladas. Y segundo, como les digo, para eso hay toda una política en Twitter, Facebook, Instagram y en todas las demás redes sociales en donde se puede denunciar precisamente actos de acoso, de señalamiento, lenguaje ofensivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Después resulta que amigos de ellos que cometen este tipo de actuaciones en contra de particulares son denunciados por esos particulares, les suspenden la cuenta 10 días, 30 días, después están diciendo, ay, es que Twitter me censura, es que Twitter... Ahí es donde ustedes se dan cuenta de verdad que esto es una animalada política de otro nivel. Y por eso es que creo que, y sigo en la teoría que presenté inicialmente, que muchos dicen, miren, hay algo más que está haciendo el Congreso, están haciendo una vagrada que va mucho más allá de si la ley mordaza o no mordaza, que no sabemos qué es, pero que la están cocinando, la están haciendo. Yo me voy por transfugismos, podría ser. Eso podría ser una de las alertas que pudiesen generalmente, estar mira, ahí tenés listas. una ley en transfugismo, o tenés un préstamo, o tenés una normativa bastante controversial que entonces se puede pasar a través por ejemplo, de una... se estaba hablando de que se quería
negociar transfugismo conjunta directiva 2019 y presupuesto. Y tener, obviamente, casi tener presupuesto ahí también el presupuesto. allí metido en este gran combo que siempre a finales de noviembre suele, cuando los votos siempre cuando se viene llegan, feriado largo, puente, cuando hay alguna celebración, viene cuasi feriado largo, algunos van a tener puente, otros no, este fin de semana, entonces pónganle atención a lo que pueda salir mañana de la sesión legislativa. Mientras está subiendo este globo, que sí hay que discutirlo porque lo que están proponiendo los diputados sí, no es poca cosa. No es poca cosa y también no tiene pies ni cabeza por donde se vea. En el escenario hipotético, que baja está bueno, pues resulta que hay 80 doctos en redacción, ortografía y en artículo 35 constitucional y lo aprueban. Al día siguiente se presenta una acción de inconstitucionalidad y ¿quién creen que va a decir que es inconstitucional? La Corte de Constitucionalidad. Después les apuesto que esa resolución sería por unanimidad porque cualquiera con 2 dedos de frente sabe muy bien que esto a todas luces es inconstitucional. Sí, ahí sería... Eso es lo que vos y yo creemos, pero a veces esta corte te sale con sorpresas que uno no luego sabe. La otra, porque, por ejemplo, hay un par de comentarios que dicen es que hay una diferencia entre criticar y calumniar. Así es. Pero para eso hagamos esa diferencia acá. Eso sí es... Hay que separar el agua y el aceite. Vos sos un diputado bruto, analfabeta, que estás proponiendo una iniciativa de ley que a todas luces es inconstitucional. Es una crítica. Ajá. Sos un diputado o un ministro torpe porque no logras ejecutar gasto público. Es una crítica. Pues, incluso por muy fuerte, por palabras muy virulentas que se utilicen, eso es una crítica. En cambio, si yo digo, tú sos un corrupto, ahí yo puedo estar cruzando la línea de una difamación porque le estoy endilgando un posible acto delictivo. Yo ponía un ejemplo de los del Quiché. Mira lo que hicieron los del Quiché. Porque llegaron, se sentaron, estaban los diputados del Quiché y a Galdames y a los otros les dijeron, ustedes son mentirosos. Y le dieron prueba 1, prueba 2, prueba 3. Ustedes son sinvergüenzas. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. Y ustedes son engañadores. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. Y yo creo que eso fue realmente lo que no les ha de haber gustado a los diputados, pero les dieron no solamente el adjetivo, sino la evidencia junto con el adjetivo, que les prometieron, que eran mentirosos porque prometieron proyecto A, B, C y D y no lo cumplieron. ¿Verdad? Que eran unos sinvergüenzas porque todavía tenían el descaro de llegar al Quiché y habiendo mentido y agarraban un proyecto que estaba para un lugar y lo pasaban a otro lugar donde estaba la conveniencia política, ¿verdad? Y así por el estilo. Y eso se lo dijeron ahí, sí, hasta en las inolvidables tenemos nosotros ese video. Pero ellos, los del Quiché, le dijeron en la mesa con los diputados, le dijeron mentiroso, sinvergüenza, engañador, y le dieron la evidencia de por qué estaban diciendo ellos. Esta era la gremial de transportistas del Quiché o algo así, ¿verdad? Sí, eran los transportistas de ese departamento. Y yo creo que ahí fue donde los diputados se quedaron desarmados porque también les dijeron en todos los proyectos lo que habían ofrecido y lo que no habían cumplido. Entonces, está bien, eso es una crítica. Esa es una crítica. Que le duele a la política, pero es una crítica. No hay difamación. Te está dando hasta la evidencia. La misma comunidad organizada te está diciendo, usted vino y prometió... Usted es mentiroso porque nos dijo esto y no hizo esto. Pero en cambio, si yo le digo, es que usted es un corrupto porque usó el dinero de esta forma, ahí puede haber difamación, pero la ley establece una salvaguarda y es que como la crítica o en este caso el señalamiento se le está haciendo por un acto público propio de su función pública, no es perseguible. Ahora, si vengo yo y le digo, usted es un narco, usted es un asesino, usted es un violador, usted es un tal por cual, ahí sí estoy cometiendo un acto de difamación. Y entonces ese acto de difamación, y más si lo hago a través de medios de difusión, puede entonces ser sujeto a una querella penal. O sea, hay caminos legales para eso. Que no digan que y como digo, la ley de libre emisión de pensamiento establece todo un procedimiento
para que se integre un tribunal de imprenta, se evalúe si efectivamente el señalamiento es injurioso, calumnioso, atenta contra la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso hay espacios en donde, por ejemplo, la persona que emitió el comentario calumnioso, injurioso, ya sea que se retracte o que se le imponga algún tipo de pena o sanción, y luego ya se puede entonces proseguir por la vía penal. O sea, hay una serie de rutas legales. Claro. Pero por eso les digo, esa es la frontera que hay que hacer entre la diferencia. lo que es crítica. Vamos a una pausa. Ahí no hay solamente para las personas, hay para las empresas. Claro. Solo, Philip, vamos a una pausa, regresamos con más temas, la etiqueta SF Mordaza. Seguimos con otro tema, acciones legales en contra del Tribunal Supremo Electoral. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. El segundo tema de la noche, pero creo que Estuardo quiere decir algo antes de que cerremos el tema de la iniciativa de ley y la libertad de expresión. No tenemos que echarlo en saco roto, y es que la normativa, si seguís leyendo, no solamente es para personas que critiquen digamos, las acciones de los diputados que van a decir, tengo depresión, me voy a morir por las críticas que... Esos no tienen cuero de Dante, esos tienen cuero de burro con cuero de rinoceronte. Y encima todavía están blindados, y caparazón de tortuga, ¿verdad? De aquellas tortugonas. Eso les viene del norte, hombre. Sí, lo peor es que se están quejando los que menos. Estos. Pero dice que una empresa, que quien haga una crítica a estos funcionarios, no solamente va a ser castigado él o ella, será castigada también la empresa, si se relaciona con una empresa. Y yo creo que aquí le quieren pegar a los medios de comunicación. O sea, digamos, a este lo vamos a chicotear y le vamos a dar su castigo por habernos criticado, pero también la empresa que permitió, y empresas, aunque es muy general, los medios de comunicación son empresas. Entonces, también la empresa que está... De hecho, la empresa le ponen una multa, que yo creo que va de 5,000 para arriba, ¿verdad? Y el castigo más grande es que si vuelve a haber otra crítica en esa empresa, entonces cierra la empresa. Así dice la normativa. O sea, que cuidado con... Sí, o sea que miren, eso no solo viene contra las personas. Ahí. Aquí viene contra las... no sé, si hay una protesta y la gente de una empresa va a protestar, los diputados, y contra los diputados, por ejemplo, los diputados pueden decir, vinieron los de la empresa tal, cerremos esa empresa porque nos vinieron a protestar aquí enfrente del Congreso. O sea, va más allá. O sea, tampoco no van a creer que es solamente contra las personas o las críticas. Y hay que tener cuidado ahí. Un último dato. A ver. Es que de verdad aquí, yo propongo que en esta mesa, a final de año, vamos a otorgar el premio a la incongruencia. A la incongruencia. Porque miren, es que ha sido genial. Este año, en los últimos días, en las últimas semanas, meses, hemos visto unas incongruencias, por ejemplo, la de ayer que no pude venir al tema, defender Estado de Derecho, debido proceso y justificar ejecuciones extrajudiciales. A lo que no... Ese fue nuestro debate. Ese fue el debate. Ese fue el debate, pero lo quería decir yo también. A veces digamos que incongruencia uno. Pero es que el premio a la incongruencia del día, Eva Monte, la diputada, y lo estoy criticando, como la ley todavía no está vigente, la diputada que salió leyendo que los actos de depresión pueden ser sujetos de persecución. La diputada Eva Monte, hace, 2-3 semanas, en el Pleno, esbozó un discurso que, a ver, yo lo reconocí, porque me parecía válido. Ella se opuso a que el Congreso aprobara el punto resolutivo que solicitaba prohibir el ingreso de la banda Marduk, argumentando que era libertad de expresión. O sea, que quien quería ir o ir a la banda es parte de su libertad individual. Es su libertad de ir a escuchar esos gritos. Escucha la banda, pues. Está bien. Y ella defendió que se permitiera el ingreso a la banda. Entonces, alguien explíqueme esa incongruencia de cómo
yo digo, miren, es que prohibir que ingrese una banda de rock, uno puede criticar, etcétera, etcétera. Pero es parte de la libertad de expresión de las personas que la quieren ir a escuchar. Por lo tanto, no nos compete en el Congreso. Y 3 semanas después diga, es que tenemos que penar con cárcel quien critique, señale y calumnie. Y que nos diga que somos corruptos hasta que no se compruebe. Nomino entonces a Eva Montes para el premio de la incongruencia del año. Como una de esas incongruencias que se presentaron este año. Ya va haciendo el top. Por cada crítica que hiciste, ¿cuánto dice la ley? Por lo menos 2 años, de 2 a 5, ¿verdad? No está vigente. Todavía no está vigente, pero si se llega a ya lo tenemos cuidado. 6 años en la cárcel. Segundo tema de la noche, y esto va con... Yo soy respetuoso al Estado de Derecho. Y el debido proceso. Bueno, este día se presentaron acciones de inconstitucionalidad por la ley electoral de partidos políticos. El tema es el Tribunal Supremo Electoral porque dice integrantes de la Cámara de Medios de Comunicación que se pudiera estar vedando la participación de algunos candidatos o la libertad de expresión y emisión de pensamiento. ¿Qué está pasando con esto? Porque hay algunas dudas, lagunas y zonas grises que dicen estas personas que presentaban las acciones de inconstitucionalidad en esta ley, en las reformas y sobre todo en los reglamentos que estaría aplicando el Tribunal Supremo Electoral para la campaña electoral 2019. ¿Por dónde le entramos al tema de estas inconstitucionalidades y estas dudas que se han expresado este día para la ley electoral de partidos políticos? Mira, el tema no es nuevo, es nuevo en términos de esta inconstitucionalidad, pero es básicamente que se está limitando el derecho de aquellos que quieran presentarse a hacer campaña y decir somos una opción política en un tiempo cuando la normativa dice que eso sería calificado de campaña anticipada. Y yo creo que yo soy fiel creyente y defensor que en realidad esa norma no solo debe declararse inconstitucional, porque lo es, sino quitarse de toda la normativa. Que los partidos, de hecho una de las bases precisamente de los procesos democráticos y de esas sociedades que, aunque sean democracias débiles, se fortalecen con el conocimiento de la oferta política. Que me diga quiénes son, dónde están, que salgan, ya si ellos saturan un problema en comunicación, ¿verdad? Un reto en comunicación, si ellos saturan, ese ya va a ser un precio que los partidos van a pagar. Pero principiemos con ese punto que para mí sí es fundamental. Y segundo, porque el que tiene la ventaja ahí es el partido que está en el poder. Porque sí está campaña y campaña y campaña. Mira, es que el artículo impugnado, o realmente se impugnaron 2 artículos, uno de la ley electoral y otro del reglamento. Sí. El artículo impugnado el día de hoy, porque realmente ha habido una batería de impugnaciones, CACIF ya presentó una batería, la Cámara de Medios ya lo había hecho anteriormente, pero el día de hoy, básicamente, la impugnación va contra el artículo 94 bis de la ley electoral. Lo siguiente: no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones. Y el artículo 62 cuáter del reglamento dice: a quien de acuerdo a la actividad escrita en el 94 de la ley electoral publicita su imagen promoviendo su figura en época no electoral, simulando noticias, informaciones o presentaciones apolíticas o valiéndose para el efecto de organizaciones políticas y utilizando a otras personas individuales o jurídicas. Eso de una forma más sencilla y que creo que nos plantea una discusión interesantísima. ¿Qué pasa si Estuardo nos da la sorpresa? No va a pasar. ¿O qué pasa si Estuardo nos da la sorpresa en marzo de decir: voy de candidato a alcalde? Supongamos. Bajo la norma del 94 bis, el Tribunal Supremo Electoral no lo podría inscribir. No me inscribiría. ¿Por qué? Porque yo podría argumentar que Estuardo, al haber participado del programa, publicitó su imagen y que él encontró, digamos, un recoveco para violentar la normativa que prohíbe la campaña anticipada. Aunque yo no haya dicho en tu caso hipotético y tu sueño y tu pesadilla más grande, aunque yo no haya dicho jamás aquí, voten por mí porque quiero ser alcalde. Pero es la publicidad, es la propagación, de eso viene propaganda,
del nombre y la imagen, es lo que dice la norma. Entonces, ahí estamos fregados, porque entonces nunca vamos a poder conocer. Lo que vamos a tener es un montón de gallos tapados de aquí hasta Pero es que, enero. miren, por eso les digo, hoy les puse el ejemplo hipotético de qué pasa si, digamos, un personaje que tiene participación recurrente en medios toma la decisión de cuál es se tira a la Pero política. según la normativa, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es la maldad? Oye, es que yo entiendo. ¿Qué es lo que se quiere corregir? Sí, digamos? se quiere corregir. Lo A ver, que yo seamos bien entiendo, pensados. lo que yo entiendo que se intentó corregir fue el caso de Alejandro Sinibaldi en el año 2011. Se recordarán que Alejandro Sinibaldi, Sí, tenía un programa. antes de las elecciones del 2011, tiene un programa que se llama Hablando con Alejandro Sinibaldi. ¿Qué será? ¿Sí? ¿No era Alejandro Fashion Show? No, era la sonrisa colgada en todos los lugares. Entonces, a ver, Alejandro Alejandro Sinibaldi utilizó un programa televisivo para dar a conocer su imagen con antelación a la fecha establecida en la ley electoral para hacer campaña, y entonces él, digamos, pudo burlar el espíritu de la ley. Entonces, aquí es donde se plantea, por eso le digo, este es un caso que me parece interesantísimo de discutir y analizar con profundidad. Porque yo puedo tener el caso del candidato que activamente dice, bueno, no puedo hacer campaña hasta marzo, me tengo que dar a conocer. ¿Qué puedo hacer? Un programa de televisión. Claro. Y me vuelvo Con un toda la Sinibaldi. intención de promover ajá. su imagen. Cabal, pero lo hago vender como, ay, que aquí estamos discutiendo temas urbanísticos, porque qué importante era. Es que así era la Pero posición entonces la de otra Sinibaldi. pregunta es ¿cómo se va a dar a conocer el trabajo de una persona si no es Pero entonces, por eso le mostrándose digo, a su electorado? está el caso de Alejandro Sinibaldi, en donde alguien activamente dice, Planifica como no puedo y hacer ve. campaña, voy a hacer mi programa de televisión para darme a conocer. Pero entonces, por querer regular ese tipo de casos, ¿cómo quedó la regulación? Se presta para que si alguien como Estuardo, que ya participa en medios y decide, no, pues voy a dar el paso, voy a volver político, me voy a volver candidato a alcalde, el tribunal le podría prohibir la inscripción. No le respondo solo porque sería el cuarto para meterlo preso. El cuarto delito. Te estoy acusando, te estoy calumniando. Te estás calumniando. La ley de la Evamonte. Entonces, ¿qué ocurre? A mí el debate me parece interesantísimo, porque es cierto, digamos que está el caso de los Sinibaldis, que activamente quieren burlar la ley, pero como quedó redactada la iniciativa, se presta a que se le pueda vedar, y ojo, aquí yo creo que todos podemos decir con toda la franqueza, que absolutamente nadie está pensando en entrar en política partidaria. Entonces, el problema es que por querer regular y prohibir un caso como el de Sinibaldi, se genera un conflicto con personas que pueden estar teniendo otro tipo de exposición mediática, que el día de mañana quieren entrar a la campaña y les van a decir que no. Y ojo, aquí pusimos el caso extremo de alguien que constantemente está en medios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, algo tan sencillo? Alguien que sale en un anuncio de publicidad, alguien que participa en un anuncio de un celular, de una pasta de dientes. O de una ONG. De una ONG. Sí. Mira, Alguien que tiene una relevancia contra el cáncer de pero, cervix. pero a ver, aquí yo creo que el elemento que también es preocupante es la arbitrariedad que en algún momento el tribunal puede Exacto, manejar. ese es mi punto. Digamos, la intención tal vez es buena, el origen de este artículo busca evitar a esos Alejandro Sinibaldis, pero como queda redactado, no sabemos, el día de mañana algún magistrado lo pueda utilizar para realmente entorpecer, obstaculizar candidaturas ahora, en el futuro. Yo hago la pregunta contraria. ¿Y cuál es el problema que alguien, precisamente para promover su imagen y presentarse políticamente, haga un programa de televisión, o de radio, o de internet, o de YouTube? Es o que lo ahí, que es donde entramos, como les digo, que es muy difícil encontrar una regulación genérica que pueda entrar a distinguir las motivaciones de la persona. Pero ¿eso es competencia desleal? ¿Eso pero es, no es lo mejor tener abierto el sistema para decir, yo creo que tengo sí. mi programa de YouTube para promoverme políticamente. Yo creo esto, pienso esto, yo creo que y eso es creo que a lo que debiéramos de aspirar,
a tener una democracia en donde los partidos, los líderes políticos constantemente estén promoviendo un ¿Qué le debate de ideas. preguntan ahorita en todas las cadenas a varios personajes en Estados Unidos? Si se Principiando va, por la Michelle Obama. Si se va a tirar a 2020, claro, si se va a lanzar. 2020, si la Nikki Haley va a ser candidata. O sea, y hablan sin ningún problema. No hay un tribunal ahí que les esté diciendo campaña anticipada. Y les preguntan de todo. De ¿Qué todo. piensa de la campaña migrante, de la caravana migrante? ¿Qué piensa de tal caso, etcétera, etcétera? ¿Cuál es lo que está pasando aquí? Aquí estamos viendo los efectos de haber tenido, digamos, esta ola de anarquía que existió durante años. Estas campañas gigantes. Exacto. Es que, ¿qué es lo que ocurrió? Era tan desbocado la campaña. La campaña anticipada se había convertido, digamos, en una abierta violación a la ley. Se daban casos extremos, como el que mencionábamos de Alejandro Sinibaldi. Y entonces todo esto generó una ola de decir hay que sobreregular los controles electorales, los controles publicitarios. Y de ello surge entonces la idea, bueno, para evitar casos como el de Sinibaldi, entonces pum, el 94 bis. Y entonces el efecto es que se plantea una discusión que creo que es más profunda que prohibir a Sinibaldi, porque por sancionar a un posible Sinibaldi, probablemente a afectar a otros candidatos 100, o figuras que pudan surgir. Pero mira, tenemos de aquí al altiplano ahorita, y de aquí a la costa, ahorita que he estado trabajando allá en la costa. Cuando vas, de repente miras una valla donde dice Victoria. O donde dice... Es que eso no es campaña, eso es proselitismo, porque se está presentando el partido. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia, vos? Jimmy Morales, bajo esta norma, el Tribunal podría Supremo haber estado Electoral haciendo... podría no haber inscrito a Jimmy Morales. Bajo porque salía en un programa de televisión promoviendo su imagen. Promovía su imagen. ¿Cómo se llama el de La Mira con Cariño? Urrea. Ajá. También en el mismo saco. Entonces, ese es el punto al que voy, que hay casos en donde hay gente que participa por X y razón, tiene alguna exposición. Y entonces, ¿qué pasa? Esta norma implicaría una posible prohibición de su candidatura. Entonces, es cierto que históricamente esta zona gris se prestó a abusos. Y a gente como Sinibaldi que dijo, ahí le encuentro la trampa al sistema. Ahí tengo un espacio. Pero entonces ahí es donde entramos en el problema de la sobreregulación. Por regular a alguien como Sinibaldi, le voy a prohibir a N cantidad de gente que pueda participar y desmotivas a la gente. Bueno, vamos a la pausa, ya me está regañando producción SF Mordaza. Seguimos hablando sobre estas acciones legales y las consecuencias que tendrá para la campaña electoral 2019. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Momento de informar rápidamente lo que sucede en las condiciones del clima. Tenemos el pronóstico de los próximos 3 días para Meseta Central. Miércoles, jueves y viernes tenemos presencias de algunas lluvias dispersas en Ciudad Capital, especialmente por las horas de la tarde y de la noche. Sin embargo, en el día y al filo del mediodía, un ambiente bastante agradable. Entre 24 y 25 grados centígrados estarán oscilando las máximas alrededor del mediodía, descendiendo las temperaturas nuevamente por la tarde y la noche. Información referente al sol, 5:55 de la mañana, apreciamos el amanecer. Tenemos amaneceres con muy poca nubosidad que de igual forma se dispersan en el transcurso del día, 17:36 los últimos rayos del sol. Y de esta forma concluimos la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de este tema de la regulación de la ley electoral y de partidos políticos y bueno, hablábamos en el bloque anterior de esta sobreregulación que pudiese tener algunos
problemas a futuro si la arbitrariedad se aplica y se prohíbe la participación de otros candidatos. Pero el espíritu de la ley, mencionaba Philip, era evitar en estos candidatos tipo Alejandro Sinibaldi que impulsan su propia imagen mediante programas, mediante cuestiones mediáticas masivas, pero ¿es eso malo? ¿Eso debería de prohibirse? ¿Debería ser el ciudadano el que filtre, acepte o no este tipo de programas donde obviamente si hay una gran inversión de dinero, el que decide promover su imagen va a gastar bastante? ¿Debería de regularse ese gasto de la imagen de alguien que quiere ser candidato? Hay muchos temas aquí que se pueden hablar sobre esta regulación. Pero 39 quetzales si compras 350,000 toques en Facebook, pues, o sea, tampoco vayan a creer que es así cosa del otro mundo, pues. Claro. O sea, y te voy a decir, gracias a, me están enviando ahorita de diferentes lugares, este lo acabo de recibir de Reu, dice, siempre hay una manera de disfrazar la campaña, acá en Reu lo hacen así, y vamos Reu, vamos afíliate, vamos Guate y Reu, y entonces, y vamos a viajar. Pero ahí no hay campaña. Sí, pero lo que trata de presentar el televidente, y muchas gracias por enviarlo, es que siempre hay formas sutiles de... Pero vean, es que yo siempre, siempre he pensado que es muy importante clarificar la diferencia entre proselitismo y campaña. ¿Qué dice la normativa? Básicamente, campaña anticipada. Proselitismo es dar a conocer al partido el logo, la imagen del partido, las propuestas, el plan de gobierno. O sea, el proselitismo es promover la institución. Entonces, si digo, vamos Guate, a todos adelante, y demás, al promover la institución se está haciendo proselitismo. Algo que se permite. La campaña se asocia con una promoción individual de una persona que pueda aspirar a un cargo de elección popular. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo empiezo a salir por aquí, por allá, saludando que sí, que miren qué pila soy y todo el rollo, besando bebés, ahí sí puede ser campaña anticipada. Pero si mi marca partidaria, llámese como se llame, empieza a decir, mire, en el partido Patito vamos a promover tal política. En el partido Azulito implementaremos tal acción. Eso no es campaña, eso es proselitismo. Entonces, cuando se hace despersonificado, la ley lo permite. Cuando se personifica la promoción, ahí es donde se entran entonces en esa zona. Hay un caso muy interesante que eso ya lo abordó el Tribunal Supremo Electoral. Hay un alcalde, creo yo, o concejal, no me recuerdo ahora, de qué municipio, que ya le prohibió, digamos, participar, porque esta persona siempre aparecía en todos los videos infomerciales del cable local, inaugurando obras, digamos, él estaba a la par del que era el alcalde de turno y era como el delfín del Consejo Municipal. Allí el Tribunal Supremo decidió de que esta persona estaba promoviendo su imagen de forma abusiva y que no podría presentarse como candidato. Ahí hay un ejemplo. Pero, digamos, como esto es algo nuevo, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué pasa con los que van a reelección? Para ponerlo más directo, ¿qué pasa con los netos Brand, pues? Sí, que ella tuvo algunas llamadas de atención ya por el mismo Tribunal Supremo Electoral, ¿se acuerdan? Que, digamos que pone sus anuncios ahí de lo que está haciendo. Hoy, por ejemplo, era lo de la inauguración de un comedor solidario, ¿verdad? Con el presidente. Ese es un caso. Los de la reelección. Segundo caso, los secretarios generales. Porque todos los secretarios generales que yo he invitado a la radio, todo el mundo me dice, no puedo. Invitámoslos aquí, vamos a ver que nadie va a aceptar. Busca uno un posicionamiento sobre algún tema de coyuntura de un posible candidato presidencial. No te puedo decir nada. No quiere decir nada. Me van a decir que es campaña anticipada y ya me clavaron, ¿verdad? Entonces, pero tienen una opinión. En todo caso, son los que van a correr políticamente. Y yo creo que sobre las calenturas del Tribunal Supremo Electoral y sobre los terrores y temores del Tribunal Supremo Electoral está el derecho suyo, el derecho de conocer cuál es la oferta política.
Ese es más importante que cualquier cosa que ellos quieran definir, ya sea como propaganda o proselitismo. Está y no solo el derecho, sino la obligación y la responsabilidad ciudadana que usted tiene de conocer quiénes están, quiénes son, qué partidos vienen, cómo están formados, qué piensan, qué creen, qué ofrecen. ¿Es posible, no es posible? ¿Es factible, no es factible? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde van a sacar el dinero? Está esa necesidad suya también de hacerlo. Y entonces esa es para mí la que va encima de si es proselitismo o es propaganda. Simple y sencillamente es que debemos conocer, y nosotros lo promovemos, conocimiento de, pero si el mismo Tribunal Supremo Electoral dice, sí, pero pueden conocerlo, pero de enero en adelante. ¿Y por qué tiene que ser de enero en adelante? ¿Por qué no lo podemos conocer ahorita? Ahora, ¿qué pasa cuando los diputados, como lo mencionabas, diputados como Javier Hernández, que aparecen a cada rato en estas actividades con el presidente Jimmy Morales? ¿Qué pasa con los alcaldes que muchas veces utilizan la infraestructura de la municipalidad para organizar los eventos en donde pues tratan de quedar bien con la población para buscar una posible reelección? Es que ahí es donde el Tribunal Supremo Electoral emite las advertencias, donde básicamente le dicen, mire, alcalde, fíjese que nos hemos estado dando cuenta que usted en las cuentas de redes sociales de la MUNI sale mucho. Y como asumimos que usted va a querer participar por la reelección en el 2019, mejor le advierto que si sigue en esa línea no lo vamos a inscribir. Y eso ya lo ha hecho el tribunal en un par de ocasiones. Entonces, por eso les digo... Pero vamos a ver, ¿cuál es el pecado? Pues ahí... Es que miren... Yo quisiera entender cuál es el pecado. Es que hoy es ilegal. Sí, pero ¿cuál es el pecado? Yo quisiera que ¿cuál es el quebrantamiento de qué mandamiento? El mandamiento yo quisiera que tuviéramos 11. una sociedad política madura en donde tuviéramos actividad política, a los liderazgos políticos pronunciándose constantemente. ¿Qué ocurre? Como aquí tuvimos esta anarquía de campaña, se generó, digamos, un efecto sobreregulador. O sea, y esto es un proceso natural del penduleo regulatorio, se llama. Ajá. Y es que cuando hay anarquía en algo, se va la sobreregulación, se mueve el péndulo demasiado riguroso. Regular, y genera una regulación rigurosa. Después me voy dando cuenta que la regulación muy rigurosa me genera más externalidades negativas de las que yo preveí. Entonces empieza un proceso más que de flexibilización regulatoria. Entonces, ¿qué ocurre? La campaña fue tal nivel de desorden durante años que la reforma electoral del 2016 fue precisamente el ejercicio regulatorio. Entonces, hoy, en este tipo de discusiones, entramos a decir, bueno, sí, pero fíjate que esto no, el remedio puede ser peor que la enfermedad en algunos casos. Aquí también estamos haciendo un análisis en abstracto, porque no hemos visto la materialización concreta de la norma, porque hasta el 2019 la vamos a ver. Pero ¿qué ocurre? Ya ahí empiezan a surgir dudas de decir, bueno, pero tal vez por aquí... Un año después vamos a tener esta misma plática cuando veamos cómo se implementó. ¿Cuál es el daño que haría un grupo en presentar sus ideas? O sea, por un programa de televisión, de radio, recordá de que redes siempre sociales. está aquella crítica que dicen, eso lo está haciendo por motivos o plataforma política, porque en Guatemala todos vemos una intencionalidad política detrás. ¿Cuál es el problema? Ya te quemaste que lo que estás haciendo es campaña anticipada. Quiere la alcaldía. Bueno, señores, hemos terminado nuestra hora de análisis. Gracias, Estorro. Philip. Eso es mordaza. Eso es mordaza ahorita, SF mordaza. Los dejo con María Luisa Gómez. Feliz noche. Gracias, amigos, por ese análisis sin filtro. Nosotros, por supuesto, que mañana estaremos muy pendientes del tema que tratarán. Por el momento tenemos la nota de cierre de todas las noches. Luchadores de Kung Fu profesionales se pelean con toros en el este de China, en una forma tradicional de tauromaquia, criticada por las asociaciones animalistas, aunque no implica la muerte del animal. Luchadores ponen en riesgo sus vidas en estas peleas, en las que se les puede romper una pierna a causa del peso del animal o quedar heridos de gravedad por una cornada. Este deporte tradicional de la etnia musulmana Hui generó una gran indignación entre los militantes animalistas en China, que lo consideran un acto de crueldad hacia los toros. Las peleas se celebran en un anfiteatro romano, en las que acuden sobre todo turistas. La cabeza y los cuernos del toro están atados con cuerdas para tener al animal bajo control. Su cabeza es sacudida de derecha a izquierda con insistencia para irritarlo lo suficiente para que éste se pelee con el luchador. Cada vez que el luchador derriba al animal, gana un punto.
Su dominio de las artes marciales se pone en escena cuando agarran al animal por el cuello, haciendo el máximo de fuerza. Estos deben evitar ser heridos a través de una técnica precisa de combate. Bueno, y así con estas imágenes que generarán polémica seguramente, nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su atención, como lo hacemos siempre, invitándola a que mañana nos acompañe a las 9 en punto. Hasta pronto, descanse.